Bueno, estamos con Jorge Orgaz, quien es abogado constitucionalista, para tratar de entender por qué se llegó a esta situación y por qué no es un tema menor que a veces los ciudadanos comunes dicen, bueno, esta es una pelea del gobierno, de la oposición. No, no es así, es algo que nos compete y debemos conocer qué es lo que está pasando. Doctor, gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, creo que esa es la primera observación que uno tiene que hacer. Muchas veces se encapsula esta discusión o este debate a la ingeniería constitucional o a juristas o a dirigentes políticos. Pero es un tema tan importante porque los ministros de la Corte son los que van a resolver, llegado el caso, asuntos que interesan a la ciudadanía en general. Una jubilación, por ejemplo, el tema de las prepagas, de las obras sociales, es decir, que hacen a la vida cotidiana de cada uno de nosotros. De allí la relevancia institucional que tiene. Es decir, no da lo mismo las formas que utiliza el Poder Ejecutivo, desde ya anticipo, inconstitucionales, para designar nada más y nada menos que los jueces más importantes del país. Ahora, lo que dice el gobierno es, bueno, yo tengo 2 vacantes en la Corte Suprema, presenté los pliegos en el Senado ignoró esto durante todo el año pasado en las sesiones ordinarias, en las extraordinarias también lo ignora, entonces, bueno, no me queda otra. Eso es lo que dice Milei. Bueno, es que es muy débil esa postura de Milei. Primero, porque entiendo que de eso se trata la República, es decir, el Senado no está obligado a resolver favorablemente lo que pide el presidente. El Senado es la caja del federalismo argentino y un poco lo que dijo la doctora Aida Tarditi, es decir, donde uno puede discutir, negociar, visualizar las distintas posiciones de todo el país y a su vez, ya en el siglo XXI, considerar aspectos centrales como es, por ejemplo, la necesidad de que participe una mujer. Está bien, no está obligado a aprobarlo, pero ¿no está obligado a tratarlo y a rechazarlo? Está obligado, el Congreso o el Senado Nacional está obligado a discutir o a debatir la propuesta del presidente. Lo que ocurre es que el presidente no tiene mucha fuerza hoy por hoy en el Senado de la Nación. Entonces, una discusión tan importante al menos merece un tiempo prudencial. Es más, ya estaban saliendo de comisión los pliegos de ambos postulantes a la Corte. ¿Por qué el apuro entonces de esperar un par de meses más para legitimar esa designación y hacerlo a las apuradas prácticamente en el tiempo de descuento que tiene para hacerlo vía comisión? Creo que el temor de Milei era que no se aprobara la suspensión de las PASO y prefirió eso a bueno, que todo se enrareciera y no se aprobara eso. Dejó de lado el tema de la designación de los jueces. Ahora le pregunto, doctor, sin aval del Senado, ¿es constitucional o no? Yo creo que es inconstitucional. Es decir, porque el presidente interpreta la Constitución como si estuviéramos en 1860 cuando se incorpora esta cláusula del artículo 75, inciso 19, en donde el presidente de la República Argentina era un verdadero desierto, tenía la posibilidad de designar en comisión por todo lo que implicaba el traslado de un lugar a otro de determinados funcionarios. Pero es inconstitucional. A partir de la reforma del 94 tenemos más argumentos para decirlo, porque teniendo el Consejo de la Magistratura que permite la designación de los jueces o faculta al Consejo de la Magistratura con el Ejecutivo a la designación de los jueces o inferiores a la Corte Suprema de Justicia, por un mecanismo especial, el presidente únicamente puede cubrir las vacantes de empleos públicos, que son los miembros de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas de Seguridad y eventualmente alguna temática referida a los embajadores. La Constitución ha establecido un procedimiento especial para los jueces inferiores y a su vez el artículo habla de empleos y un ministro de la Corte no es un empleado del Poder Ejecutivo porque la relación jurídica que existe entre el ministro de la Corte y el presidente de la República es de equilibrio y entre poderes distintos del Estado federal. La relación de empleo público es una relación administrativa de jerarquía, con lo cual el presidente podría darles órdenes a sus empleados. Ahora, ¿cómo se define esta situación? Porque el próximo sábado, cuando abra el periodo de sesiones ordinarias, Milei los quiere tener ahí, al hijo de García Mansilla. Dijo que ya lo va a tener ahí al lado de los otros 3 miembros de la Corte. Bueno, habría que ver. García Mansilla dijo que no aceptaría ser designado por decreto. Lo dijo hace poco. Ahora parece que dio señales de que, bueno, podría cambiar esa decisión. Yo creo que
Lo que puede hacer el Senado es reunirse con urgencia a los fines de abordar el tratamiento del pliego de cada uno de los postulantes, aprobándolos o desechándolos. Y fíjense que podría darse la paradoja que ante esta medida del presidente, si estaba avanzado un acuerdo como una reacción de poder propio del Senado Nacional, ahora no le presten el acuerdo. Doctor, no tanto en el caso de García Mansilla, pero sí en el del hijo, muchos se preguntarán, muchos televidentes dirán, pero ¿cuál es el motivo por el que no quieren que sea ese juez designado? Tiene 32 denuncias y entre ellas muchas son por presuntos casos de corrupción. Se dijo siempre que los jueces deben ser probos, ¿no? Por supuesto, no solamente un juez debe conocer el derecho, que eso ya es una obviedad, sino que también, sobre todo siendo ministro de la Corte, tiene la responsabilidad de tener una conducta o unos antecedentes impecables, claro. Impecables. Es decir, desde la propuesta del presidente de la República hasta la asunción del cargo de ministro de la Corte, el camino tiene que ser, digamos, sin obstáculos. Puede haber cuestionamientos de tipo, si se quiere, ideológico, a algunos les puede gustar que sea más o menos conservador o lo que fuere. Lo que no puede tener son 32 denuncias en su contra por hechos de corrupción, cajoneado expedientes muy importantes para la vida institucional del país durante más de 10 años, lo cual para mí también lo inhabilita moralmente para ser ministro de la Corte. Bueno, de hecho el hijo es juez de primera instancia. Juez federal, está en los tribunales de Comodoro Pi y ya anticipó que quiere pedir licencia porque sabe que esto a lo mejor se puede caer. No renuncia. Claro. No puede pedir licencia. Si él quiere asumir en comisión, tiene que renunciar al cargo de juez. Porque recién conversamos, no puede darse una situación ya, digo no puede darse, pero en nuestro país puede pasar de todo, en donde él esté resolviendo un expediente o un incidente, un expediente, una causa que esté llevándose en su propio tribunal. Eso sería ya un absurdo de los tantos que estamos viendo precisamente cuando uno embiste contra el sistema constitucional. Siempre digo, cuando uno arremete contra la Constitución, más temprano que tarde el sistema pasa la factura. Doctor Jorge Orgaz, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación.